Hay historias que no necesitan ser dichas en voz alta para ser comprendidas. Algunas conexiones se tejen en lo invisible, en lo que no se nombra pero se siente, en las miradas que no buscan testigos, en los gestos que se repiten como rituales de una devoción secreta. Entre ellos, entre Jungkook y Jimin, hay algo que no cabe en las palabras ordinarias, algo que se respira, que se cuela entre los espacios de lo cotidiano y lo transforma. El tiempo los llevó por caminos distintos. Los proyectos individuales, los compromisos, las fronteras físicas. Y sin embargo, no hay distancia real cuando una presencia se ha vuelto costumbre en el alma. Jungkook comenzó a aparecer más seguido frente a una cámara, frente a ese rincón íntimo donde compartía pequeños momentos con quienes lo siguen. Decía que era para llenar el silencio, para acompañar, pero quienes miraban con atención sabían que había algo más. Una necesidad distinta. Algo que no se puede disimular del todo cuando el corazón se delata en cada pausa. No importaba cuál fuera el tema del día, él encontraba la forma de llevarlo a esa persona. Había algo en su forma de hablar de Jimin que no se parecía a nada. No era que lo nombrara constantemente, aunque lo hacía, sino cómo lo hacía, con una ternura tan genuina que parecía que el mundo se detenía por un instante. Bastaba un recuerdo, una canción, un pequeño detalle para que su mirada se suavizara, para que su voz se volviera apenas un susurro cargado de emoción. Y si no bastaban las palabras, Jungkook encontraba otras formas de acercarlo. Ponía las canciones de Jimin, las escuchaba como si cada nota le perteneciera, como si entre cada verso hubiera algo que solo él entendía. Miraba sus entrevistas con una atención casi reverencial, sus ojos fijos, inmóviles, como si el tiempo no existiera. Como si necesitara saber cada palabra, cada gesto, como si en el fondo quisiera guardar todos esos momentos en la memoria hasta volver a tenerlos cerca. Pero lo que más hablaba de todo lo que sentía eran los instantes en los que Jimin, silenciosamente, aparecía en el chat de esas transmisiones. De pronto, algo cambiaba en Jungkook. El brillo de sus ojos, la curvatura de su sonrisa, la manera en la que su voz se volvía temblorosa, como un niño al que le han dicho que su persona favorita está escuchando. No podía evitarlo. Decía en voz alta, casi sin pensar, «Jimin está aquí, Jimin está aquí». No era un anuncio, era una confesión involuntaria, un destello de emoción pura que escapaba por su boca antes de poder contenerlo. Y entonces, sin rodeos, le hablaba. Le lanzaba pequeñas invitaciones cargadas de intención. «Pedí pollo frito, ¿quieres venir a tomar algo? Ven aquí», las decía entre risas. Pero en sus ojos no había risa. Había un deseo profundo, el tipo de deseo que se siente en la piel, no en el cuerpo. No era una frase casual. Era una súplica disfrazada de broma, como si al decirlo en voz alta, el otro pudiera escuchar no solo las palabras, sino el eco de su espera. Aquello no fue un hecho aislado, se repitió. Y cada vez que Jungkook encendía la cámara parecía esperarlo. No solo en los comentarios, sino de alguna manera más silenciosa. En el ambiente, en la manera en que dejaba un espacio vacío a su lado, como si en cualquier momento pudiera llenarse con la presencia que tanto deseaba. Cuando Jimin escribió en una red social «Te extraño», el mundo interpretó esas palabras como algo amplio, quizás dedicado a muchos. Pero la respuesta llegó rápida, directa y sin dobleces. «Yo también». De Jungkook. No había firma, no había contexto, pero no hacía falta. Era una línea que parecía escrita desde un lugar muy íntimo. Una línea que conectaba directamente dos pensamientos que, aunque vividos en cuerpos distintos, parecían estar latiendo al mismo ritmo. En cada acción, en cada pausa, Jungkook dejaba pistas.
no de algo que quisiera anunciar, sino de algo que simplemente era, algo que estaba ahí, tan presente como el aire, pero imposible de atrapar con palabras simples. Se notaba en cómo lo miraba, incluso en grabaciones antiguas, en la manera en que su atención se desviaba hacia Jimin, aunque estuvieran rodeados de miles de personas, como si para él no hubiera nadie más. Y entonces llegó el momento del servicio militar. Muchos pensaron que sería difícil coincidir, que sus caminos se separarían de nuevo, pero sucedió algo que hizo que todo cobrara un nuevo sentido. Ingresaron juntos, como si el destino, por un instante, les hubiera concedido ese deseo no dicho. Y si bien los motivos pueden ser muchos, hay algo en esa decisión que parece resonar más fuerte que todo. Las almas que no quieren separarse encuentran la forma de seguir latiendo juntas. Nadie puede decir con certeza qué son, qué fueron o qué serán. No hay necesidad. Hay historias que no necesitan definiciones, que se viven en una frecuencia distinta, en la vibración exacta entre dos personas que simplemente no pueden evitar buscarse. Y si hay algo que Jungkook ha demostrado una y otra vez, es que, de alguna forma, todo en él se dirige hacia un mismo punto, ese lugar donde habita Jimin. Jikook no se explica, se intuye. Se perciben los gestos que no están pensados, en las frases que se escapan del guión, en los silencios compartidos que dicen más que 1000 palabras. No es necesario etiquetarlo, porque lo que vibra entre ellos no cabe en un solo concepto, pero se siente tan real, tan intenso, tan inevitable, que nadie que haya presenciado esa conexión puede negar que ahí ocurre algo único, algo que quizás solo ellos entienden del todo. Quizás, el amor más profundo no es el que se grita al mundo, sino el que se guarda entre miradas, entre líneas, entre canciones compartidas y promesas silenciosas. Y entre Jungkook y Jimin hay algo que arde con ese fuego tranquilo. Uno que no busca espectáculos, uno que simplemente es. A veces hay relaciones que no necesitan explicarse. No hace falta ponerles nombre ni salir a aclarar nada. Solo basta con observar con atención para notar que entre dos personas pasa algo distinto. Y eso es lo que vibra cada vez que vemos a Jungkook y a Jimin juntos, o incluso cuando no están juntos, pero igual se sienten cerca, porque hay algo entre ellos que no depende de la presencia física, sino de una conexión más profunda, que está ahí, incluso en el silencio. Y claro, mucha gente ha opinado, criticado, malinterpretado. Han dicho de todo, que si es show, que si es estrategia, que si están obligados a mencionarse. Pero lo cierto es que si uno se detiene de verdad a mirar, no solo con los ojos, sino con la piel, con el corazón, se da cuenta de que nadie finge eso. Nadie puede forzar esa manera de iluminarse cuando el otro aparece, esa forma tan natural y desbordante con la que Jungkook dice Jimin está aquí, como si en ese momento el mundo entero se hiciera más liviano. Eso no se actúa, eso se siente. Y no solo es por lo que dice, es por lo que hace. Porque Jungkook ha tenido toda la libertad de elegir qué mostrar y qué no, y sin embargo sigue eligiendo compartir momentos que de una forma u otra lo acercan a Jimin. Que si pone una canción suya, que si habla de él de pronto, que si reacciona con una ternura tan espontánea que es imposible no notar que le importa, que está pendiente, que le nace. Y eso desmonta por completo esa idea de que todo lo hace por presión o por imagen, porque cuando alguien está haciendo algo por obligación, se nota. Se siente la distancia, el esfuerzo, la incomodidad, pero con Jungkook no hay nada de eso. Lo que hay es fluidez, cariño y una atención especial que no se repite con nadie más. Incluso en los momentos donde no hay palabras, hay señales. Esa forma de mirar hacia el costado como dejando un lugar para alguien más. Ese pequeño brillo en los ojos cuando recuerda algo que vivieron juntos. Esas bromas que parecen inocentes, pero que están cargadas de intención. Vení, tomemos algo, pedí pollo frito. Son frases simples, sí,
Pero dicho de su boca, en ese tono, con esa expresión, suenan más a invitación del alma que a chiste casual, como si detrás de la risa hubiera un deseo profundo que se cuela sin pedir permiso. Y lo más fuerte de todo esto es que, incluso cuando sus caminos parecían alejarse, por los proyectos, las rutinas distintas, la vida misma, igual el vínculo no se rompió. No solo no se rompió, sino que se volvió más sutil, más íntimo, como si no hiciera falta estar todo el día juntos para que la conexión siga ahí, intacta. Y cuando llegó el servicio militar, mucha gente pensó que ahora sí se separarían, que ya no habría más espacio para estas señales. Pero no, entraron juntos, juntos. Y nadie puede asegurar por qué o cómo se dio, pero el hecho de que sus tiempos hayan coincidido tan exactamente, justo ellos dos, después de tantos momentos compartidos, hace que esa casualidad suene más a destino que a coincidencia. Entonces sí, se puede decir mucho sin decir nada. Se puede hablar del otro con solo una mirada, con solo una pausa. Y eso es lo que transmiten Jungkook y Jimin, una frecuencia que no necesita palabras ni etiquetas. Una forma de estar el uno en el otro, incluso cuando el mundo alrededor cambia. Y frente a los que critican, frente a los que dicen que es show o marketing, lo cierto es que Jungkook nunca intentó convencer a nadie. No salió a explicar nada. Solo siguió siendo él, mostrando lo que siente de la única manera que sabe hacerlo, con gestos genuinos, con emociones que no se pueden controlar, con una constancia silenciosa que vale más que cualquier discurso. Porque si algo deja claro, una y otra vez, es que cuando se trata de Jimin, le nace. Que lo mencione, que lo mire, que le escriba, que lo espere. No porque tenga que hacerlo, no porque alguien se lo pida, sino porque quiere. Y eso, en un mundo lleno de apariencias, es lo más real que hay.